Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Empecemos. La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, describe cómo un cuerpo mantendrá su estado de movimiento, ya sea reposo o velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. La segunda ley nos explica cómo la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. La tercera ley nos dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, en la interacción entre dos objetos, si el objeto 1 ejerce una fuerza sobre el objeto 2, el objeto 2 ejercerá la misma fuerza sobre el objeto 1, pero en sentido contrario. La tercera ley, si hacemos foco en ella, es una ley de interacción entre dos objetos. Surgen dos conceptos nuevos que debemos aprender: la fuerza normal y el rozamiento. Ambas son fuerzas de contacto. Si dos superficies se encuentran en contacto, no pueden ejercer fuerza normal una sobre la otra, ni tampoco de rozamiento. Se diferencian la una de la otra en que la fuerza normal será perpendicular a las superficies de contacto. En cambio, la fuerza de rozamiento es paralela a las superficies de contacto. Ejemplo de fuerza normal. Una persona se encuentra arriba de una balanza, sobre el suelo de un ascensor. Encuentra el valor que indica la balanza, es decir, la fuerza de reacción que experimenta la persona desde el piso del ascensor. Si A, el ascensor se mueve hacia abajo con una velocidad constante, B, el ascensor se mueve hacia arriba con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, y C, el ascensor se mueve hacia arriba a una velocidad constante de 3 metros sobre segundo y el ascensor desacelera durante 2 segundos para detenerse. Hay dos fuerzas que actuarán en todo momento sobre la persona: el peso y la reacción a esta, que es la normal. Tenemos un gráfico de lo que sería el ascensor, la balanza y las dos fuerzas actuantes, que están en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Vayamos al ítem A. El ascensor se mueve hacia abajo con una velocidad constante. La segunda ley de Newton afirma que la fuerza neta sobre un cuerpo es proporcional a su aceleración y apunta en su misma dirección y sentido, es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso no hay aceleración, dejando sobre las fuerzas del peso y su reacción, la normal. Escribimos la fórmula: sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, que es inexistente en este caso. Reemplazamos. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y si despejamos la normal, vamos a obtener que la normal es igual a la masa por la gravedad. Suponiendo que la gravedad sea de 10 metros sobre segundo al cuadrado, tendremos una normal de 600 newton, que es lo que indicará la balanza. En el caso B, el ascensor se mueve hacia arriba con una aceleración de 4 metros por segundo. Hay aceleración y tiene el mismo sentido que la normal, que se podrá interpretar como que la fuerza normal es mayor al peso. Escribimos la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Sabemos que las fuerzas actuantes son la normal menos el peso. Y despejamos la normal para dejarla sola, obteniendo la masa por la aceleración más la masa por la gravedad, que es el peso. Hacemos factor común, dejamos la masa hacia afuera y obtenemos que la normal es igual a 60 kilogramos por 4 metros sobre segundo al cuadrado más 10 metros sobre segundo al cuadrado, dándonos una normal de 840 newtons, más que cuando el ascensor se mueve con velocidad constante o se encuentra detenido. El ascensor se mueve hacia arriba a una velocidad constante de 3 metros sobre segundo, y este desacelera durante 2 segundos para detenerse. Podemos averiguar la aceleración que tenemos. Va a ser negativa, ya que tenemos todos los datos necesarios: una velocidad inicial de 3 metros y la final igual a 0, porque dice que es hasta detenerse. Haciendo las cuentas nos da que la aceleración es de menos 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Al tener la aceleración se puede averiguar cuál será el valor que indicará la balanza, o sea, la normal. Tenemos la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas son la normal menos el peso. Despejamos la normal, hacemos factor común de nuevo, reemplazamos por los datos que tenemos. En este caso la aceleración va a ser menos 1,5
y la gravedad va a seguir siendo 10, obteniendo una normal de 510 newtons. Fuerza de rozamiento. La fórmula de fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Este coeficiente se trata de un valor adimensional que depende de las sustancias que están en contacto. Se distinguen de dos tipos de rozamiento: la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento estática tiene un valor máximo que debe vencerse para que el objeto empiece a moverse. Ejemplo de fuerza de rozamiento. Sobre un plano inclinado descansa un bloque. Dibuje el diagrama de fuerzas del bloque e indique las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas en el eje X e Y. Sí, el bloque se encuentra quieto sobre el plano. ¿A cuánto equivale la normal? Y el rozamiento estático, B. El bloque tiene una masa de 5 kilogramos, el ángulo es de 30 grados y baja con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la normal? Y el valor de la fuerza de rozamiento, suponiendo que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Este va a ser nuestro gráfico terminado, pero primero tenemos que explicar cómo lo vamos a ir haciendo. Primeramente dibujamos el ángulo, más bien el plano inclinado, el objeto, y ubicamos los ejes X e Y sobre el objeto y paralelos el eje X al plano inclinado, que nos va a facilitar las cuentas más adelante. Tenemos el peso que sí o sí va a apuntar hacia la Tierra, por lo tanto es perpendicular pero a la base. Tenemos el punto de referencia, que es la partícula desde donde salen todas las fuerzas. La normal, que es perpendicular al plano inclinado. El peso en X y el peso en Y. Y los ángulos que son iguales. A partir de todos estos datos empezamos a plantear cómo sería para sacar el peso en X y el peso en Y. Cada uno de los cuales los calcularemos con trigonometría. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y nos piden saber a cuánto equivale la normal. La normal en el eje Y menos el peso en el eje Y es igual a la masa por 0 metros sobre segundo al cuadrado, porque no hay aceleración sobre el eje Y. Reemplazamos por cuánto vale el peso en Y, que es igual al coseno por la masa por la gravedad. Y si despejamos la normal, obtenemos que es igual al peso. Ahora bien, como se encuentra quieto en el plano, sabemos que entonces debe existir un rozamiento que le impida moverse, obviamente. Volvemos a hacer la sumatoria de fuerzas, pero en este caso en el eje X. Para el eje X sabemos que el peso es igual al seno del ángulo por la masa por la gravedad y menos el rozamiento. Si despejamos, obtenemos que el rozamiento es igual al peso en X. Por lo tanto, no se mueve. Las fuerzas están equilibradas. Ahora bien, en el punto B, el bloque tiene una masa de 5 kilogramos. El ángulo es de 30 grados y baja con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la normal? ¿Y el de la fuerza de rozamiento cinético? Bueno, el gráfico ya lo construimos anteriormente, pero ahora tenemos datos. El peso es la masa por la gravedad. Reemplazamos por los datos y obtenemos que es de 50 newtons. El ángulo es de 30, la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, sobre el eje Y tenemos la sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos las fuerzas, que son la normal menos el peso en Y, igual a 5 kilogramos. Como no hay aceleraciones, la aceleración es igual a 0. Queda igualado a 0. Y obtenemos que la normal es igual al coseno por la masa por la gravedad. Si reemplazamos por los datos que tenemos, terminamos obteniendo que la normal es igual a 43,3 newtons.
Ahora bien, sobre el eje X tenemos la sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración, pero en este caso sí hay aceleración. Entonces seguimos reemplazando y obtenemos que 5 kilogramos por 3 metros sobre segundo al cuadrado nos da igual a 15 newton. Del otro lado del igual tenemos el rozamiento negativo y tenemos el seno por la masa por la gravedad, que es equivalente al peso en X. Reemplazamos de nuevo por los datos que ya tenemos, obtenemos un resultado y despejamos el rozamiento. Nos queda el rozamiento positivo y los 15 newtons pasan restando, obteniendo un rozamiento de 10 newtons. Ahora bien, si la aceleración fuese mayor, obtendríamos un número negativo. Pero ahora vamos a explicarlo un poco mejor. Sobre el eje X, si no existiera rozamiento, vamos a obtener que solamente existe la fuerza del peso en X. Y entonces a esa masa le corresponde una aceleración, digamos que máxima, de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Si la aceleración fuese mayor a 5 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir que está recibiendo una ayuda, porque con esa masa solamente puede obtener esa aceleración, debido al ángulo y a la gravedad. Entonces, siguiendo con el ejemplo que les acabo de dar, si tuviéramos una aceleración de 30 metros sobre segundo al cuadrado, terminaríamos obteniendo una R negativa. Tendríamos 25 newtons, que ya lo habíamos calculado, menos 150 newtons. O sea, menos 125 newtons sería la aceleración. Perdón, sería el rozamiento. Si eso lo reemplazamos en la sumatoria de fuerzas, vamos a tener el peso en X menos los 125 newtons negativos, que se convierten en positivos, obteniendo 150 newtons. ¿Qué quiere decir? Que al ser más grande la aceleración, el rozamiento es positivo, o sea, ayuda al movimiento. Para entenderlo un poco mejor, les dejo estos dos videos. Por un lado tenemos un hombre tratando de caminar contra el viento. El rozamiento aquí es del viento con el hombre. No tengan en cuenta el rozamiento de la persona con el suelo. Justamente está haciendo fuerza para moverse hacia su izquierda, como pueden ver. Pero el viento se lo impide. Ahora bien, si el viento está a favor del movimiento, sucede lo que sucede, valga la redundancia, con los barcos a vela, donde el movimiento es ayudado por justamente el viento, el rozamiento con el viento. Bueno, espero que les haya servido y gracias por ver el video. Éxitos.